Para eso, en un circuito integrado, el dejar al aire una terminal provoca que se induzca un voltaje y entonces como si hubiera un 1 en esta parte. Entonces, para evitar que eso suceda, al menos una de las dos terminales debe ir a tierra para que entre al proceso de conteo. Entonces, pues bueno, para la simulación, vamos a quitar esa conexión y vamos a conectar cualquiera de las dos a tierra. O sea, con una o las dos en tierra, ya no hace el proceso. Bueno, pues entonces, ahora sí, vamos a hacer nuestro conteo. Ahí está nuestro conteo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De esta manera, bueno, pues nosotros ya sea que lo veamos aquí en binario, lo veamos en decimal. ¿Alguna pregunta o duda? Maestro. Bueno, entonces, después, en la clase pasamos a a ver otro de los circuitos. Vamos a salvar con el nuevo cambio. Y nos vamos a abrir otro archivo. Ya les había mostrado también este archivo y habíamos hablado acerca de las características de este circuito, que puede contar ascendente, descendente, que puede preestablecer un valor a partir del cual hace un conteo ya sea hacia arriba o hacia abajo, y que puede borrar, y una figura muy importante o diferente es estas dos terminales que se conocen como para conexión en cascada. Cascada significa que si yo necesito otro dígito más para el conteo o varios, basta con conectar TCU y TCD con las entradas up y down del siguiente y así sucesivamente para lograr obtener un conteo de más dígitos. ¿Por qué más dígitos? Bueno, pues porque en las aplicaciones a veces yo no requiero un solo número. A veces requiero que el conteo sea de 0 a 99, siendo que sigue siendo de cada contadora. De 0 a 99 o de 0 a 999 o de 0 a 9999 y así sucesivamente. Entonces, hay distintas maneras de conectar y ahorita vamos a tratar de ver, bueno, pues que los circuitos se conectan ya sea en este modo, en cascada, o se conectan con las salidas y entradas. Esto es un proceso un poquito más sencillo, el conectarse con estas terminales de cascada. Y de momento, bueno, lo que moví o desplacé fueron que también les hablé que había contadores dobles. Les hacía la aclaración que este era un mismo circuito integrado, que aquí el Proteus nos lo presenta en dos partes, pero lo importante es que que en este mismo circuito tengo dos 74LS90 en la misma pastilla, porque si se fijan, tienen el mismo formato, CKA, CKB, MR y las salidas. O sea, reloj A, reloj B, MR, Q0, Q1, Q2, Q3, que puede equivaler a QA, QB, QC y QD. A veces son, debido a las patentes y a la manera de nomenclatura que en distintos fabricantes no puede ser igual, a veces cada uno pone la propia y le hace pequeños cambios para poder usar
la misma idea. Pero bueno, lo importante de entender es que estos dos contadores nos van a ahorrar espacio al armar un circuito, porque entonces por cada integrado ya tengo dos contadores. Mientras que con el 192 tendría que hacer, por ejemplo, para un reloj que usa 6 cifras, 2 para los segundos, 2 para los minutos, 2 para las horas, necesitaría 6 circuitos, que serían 3, porque cada uno de ellos ya trae 2. El hecho importante es que ustedes sean capaces de entender que para muchas cosas ya no es práctico usar flip-flops nada más y construir todo con flip-flops. Ya vimos que los flip-flops tienen sus aplicaciones específicas y tienen partes donde se van a usar por sí mismos y no necesitamos usarlos a compuertas. O sea, vean cómo va evolucionando. Primero vimos compuertas y las compuertas nos condujeron a cómo se armaba un flip-flop. Después con los flip-flops vimos cómo funcionaban, vimos algunas aplicaciones sencillas y también vimos cómo se hacía un registro de corrimiento y cómo se hacía un contador. Pero ya para muchas cuestiones prácticas ya no conviene o no es funcional. Así como desechamos las compuertas y nos valimos de circuitos integrados que ya son flip-flops, también tenemos que a veces que hacer lo mismo con los flip-flops. Habrá aplicaciones donde tengamos que usar uno o varios flip-flops, pero no es conveniente querer hacer contadores y registros de corrimiento, y más cuando voy a usar una cierta cantidad de ellos con flip-flops. Por lo tanto, ya nos olvidamos de que los flip-flops pueden construir contadores o registros de corrimiento. Sabemos que así es. Y si examinamos los diagramas lógicos que traen los manuales, vamos a encontrar que dentro de esos contadores y esos registros de corrimiento hay flip-flops. Entonces, la parte importante es entender que a veces necesitamos nosotros el hecho de usar algo más completo. De hecho, hay muchas más cosas más avanzadas que las que estoy presentando. Lo que pasa es que la electrónica ha avanzado y ha avanzado bastante. De hecho, nos va a tocar ver en la parte final del curso algo que se conoce como PLD. Y un PLD es un circuito lógico programable o un dispositivo lógico programable y vamos a ver las ventajas que tiene sobre todas estas tecnologías. Lo más especial es que tanto los PLDs como estos circuitos que se conocen, circuitos lógicos de función fija, todos se inventaron más o menos por el mismo tiempo. De hecho, no son tan nuevos los PLDs. A finales de los 80 se empezaron a desarrollar, pero su auge empieza apenas en algunas aplicaciones. ¿Y qué es un PLD? Es un circuito que se tiene que programar. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que cuando yo compro el circuito en sí, tiene componentes, pero yo tengo que, mediante un lenguaje de programación, decirle cómo va a interconectar esas componentes para que actúe y haga alguna función en especial. Y hay algunos tan complejos que equivalen en compuertas y en aplicaciones a miles de ellas. O sea, es un circuito bastante complejo y que el proceso de programación, bueno, pues también es un poquito extenso y se requiere conocer de ese lenguaje especial que se llama lenguaje de descripción de hardware. ¿Qué significa el lenguaje de descripción? Bueno, no es como los lenguajes comunes y corrientes. Ahí lo que tenemos que decirle, bueno, que lo que tiene adentro, cómo lo va a interconectar y lo va a usar. Bueno, eso ya será en la parte cuando veamos eso. Pero nomás para darles una idea, que esta tecnología, bueno, ya tiene muchos años porque se desarrolló a finales de los 70s, principios de los 80s del siglo pasado, pero pues todavía puede hacerse muchas cosas con él. Entonces, ahora es importante entender una aplicación. En la aplicación, ¿qué es lo que queremos hacer?
¿Para qué me sirve un contador? Yo les hablaba de que en un estacionamiento, para modernizarlo, a veces me ha tocado ver que hay indicadores así con displays que nos dicen si hay lugar o no hay lugar y cuántos lugares están disponibles en ese estacionamiento. Y se incrementa si un auto sale del estacionamiento y se decrementa si un auto entra al estacionamiento. El contador ideal para esto sería usar un 192. ¿Por qué? Porque tenemos la función de contar ascendente y descendente. Y podemos hacerlo a la par. Si nosotros no queremos o no vamos a tener a una persona que esté oprimiendo los botones para indicarle a los clientes que hay lugares, esto se puede sustituir por sensores fotoeléctricos. ¿Qué significa un sensor fotoeléctrico? Pues es algo que se activa por luz. Yo pongo un dispositivo que está recibiendo una luz y esa luz, cuando es interrumpida, va a generar el pulso de reloj. A veces esto es algo muy común de aplicar, aunque a veces, pues, teniendo los ejemplos, no los ubicamos o no los conocemos. Por ejemplo, la mayoría de ustedes deberá tener en casa un aparato estéreo donde tocan música, oyen radio o tocan CDs o lo que sea, que utilicen el estéreo o radio. También tienen una televisión. La gran mayoría no creo que tenga televisiones antiguas. Eh, Aún ya las últimas de tipo analógico, todas ya incluyeron lo que se conoce como control remoto. Y no se diga las actuales, las pantallas no las concebimos sin el control remoto, porque de hecho, aunque en la televisión o en la pantalla trae algunos controles, el manejo fundamental, lo más sencillo que se puede dar a una televisión, conocida ahora como pantalla o de LCD o digital, es con el control remoto. ¿Alguien de ustedes sabe qué es un control remoto? Es el que da las órdenes a la televisión o a un aparato electrónico. Bueno, pero normalmente, a ver, voy a cortar tantito el compartir y todos más o menos tenemos un aparato similar a este en casa. Y pues gran parte de los aparatos que ahora tenemos o que usamos para muchas cosas, ¿no?, nos entregan un controlito en muchos de ellos. Este es para un aparatito que le agregué a mi pantalla para convertirlo en lo que conocemos como Smart TV, para poder usar el Internet en la televisión. Pero bueno, lo importante de estos controles se alimentan con baterías, con pilas, pero además tienen esta característica. Yo apunto a cierta parte de la televisión, no es en toda la televisión, pero normalmente es así. Y si observan, a ver si se logra ver ahí, es que la forma de luz que hay no lo deja ver. A ver si ahí es que estoy tratando de que lo distinga. Bueno, en esa parte oscura que no se ve, a ver, ahí, por ahí hay un LED, pero no es un LED como los que comúnmente utilizamos. Normalmente se dice que es un LED infrarrojo. Infrarrojo es que está fuera del espectro visible y aunque emite una radiación o luz, no es visible para nosotros, no la podemos ver.
Entonces, esta radiación electromagnética se da cada vez que yo oprima alguno de los botones y tiene que llegar a un receptor que está contenido en la pantalla de televisión. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, pues llegar y mandarle una información en forma de pulsos. En este caso, los pulsos se producen por luz infrarroja. Esa luz infrarroja llega a la televisión, se convierte en una orden y entonces va la computadora, bueno, sí, propiamente un microprocesador es el que se va a encargar de de traducir esa orden en alguna acción, cambiarle el canal, aumentar el volumen, prender o apagar la televisión, aumentarle la brillantez, el contraste, algún efecto de sonido. Entonces, estos sensores lo que hacen es que mediante una señal que se va a producir al interrumpir la luz que le llega a ese sensor, que puede ser infrarroja, imagínense dos extremos en los cuales de un lado tengo el sensor, de otro lado tengo el que emite la luz infrarroja y está llegando al sensor. Si yo corto al pasar, por ejemplo, esa luz, produzco un pulso que va a hacer que el contador, ya traducido esa señal a algo eléctrico y mandarla a la entrada del reloj, pues voy a incrementar o decrementar mi conteo. También a veces son distintos tipos de sensores. ¿Alguno de ustedes se ha dado cuenta que en algunos estacionamientos de los supers hay unas, ¿cómo se llaman estas barras? Que se levantan para poder dejar un coche o bajan. A veces son sensores de peso que se activan por el peso del auto, que determina, también puede ser un sensor conjuntamente de peso y de luz, que determina que ahí hay un coche y que cuando nosotros recibimos nuestro boletito, se libera la palanca esta, la que nos impide entrar para que podamos entrar al estacionamiento. Y acabando de pasar el auto, como liberamos los sensores, entonces la orden que tiene es volver a regresar a la palanca a su lugar para que el siguiente auto tome su boleto, se levante la palanca y pueda entrar. Y así es un sistema para controlar el acceso a un estacionamiento y obligarnos hasta cierto punto a recibir un boleto que nos indica que nosotros tenemos un coche en ese estacionamiento y que con ese boletito nos van a cobrar el dinero que ellos hayan puesto como tarifa para poder permitirnos estacionar, que no debería ser, pero bueno. Miren, me están informando ya el Zoom que ya llegué a los primeros 40 minutos y tengo que hacerles el aviso de que en este periodo estoy formando parte del Consejo Consultivo Técnico Escolar de la escuela y nos citaron a una junta a las 12 del día. Entonces, hasta aquí voy a dejar la clase. Nos vemos el próximo, nos toca, sí, el próximo viernes. Y bueno, pues hasta ahorita ya tienen una tarea que el límite para entregarlas, los dos contadores, el diseño de los dos contadores que les dije, ya les mandé el apunte, ya mandé dos prácticas, también tienen que empezar a hacerlas, y no necesariamente las prácticas son para el viernes, pero sí, máximo sería para el próximo miércoles, las dos prácticas. Voy a tratar de ir avanzando en las demás para tener ya listas las siguientes prácticas. Entonces, por lo pronto, bueno, pues corto la clase aquí. Tengo que, perdón, yo ya quería cortar, pero todavía me quedan unos minutitos. Bueno, pero el caso es que a las 12 del día tengo junta de consejo
tengo que estar en esa junta. Entonces, en más o menos promedio de 6 minutos, doy por finalizada la clase. Bueno, vamos a hablar de otra cosa mientras dan esos 6 minutos. Y algo que me interesaría decirles es acerca de que los contadores han evolucionado. Yo ahí les hablaba de los contadores dobles, pero no solamente hay contadores dobles. Hay un contador que cuenta en binario y tiene 8 salidas. Esto es, cuenta de 0 a 256. Eso tiene sus aplicaciones. También tenemos contadores que son capaces de manejar múltiples dígitos. ¿Qué quiere decir con que múltiples dígitos? Hay un circuito integrado, que es un contador, de tipo CMOS. O sea, nosotros hemos estado usando una tecnología que se conoce como TTL, y TTL significa de lógica de transistor a transistor, que es la serie 74. Pero no son los únicos circuitos lógicos o enumeraciones para circuitos. Hay una que es la MC y comienza normalmente con 14. Estos circuitos pues han creado versiones ya más adelantadas de muchos contadores y muchas aplicaciones. Obviamente, a veces el por qué no mostrarles cosas más avanzadas, sobre todo en la parte práctica, a veces un circuito de estos tipos, pues ya el costo ya no es tan sencillo, ya no es tan barato. Por darles una idea, este circuito al que me estoy refiriendo, yo lo he encontrado en las tiendas en un promedio de 150 pesos a 300, un solo circuito. Y eso es por darles uno de los económicos, porque hay otros circuitos que el costo llega a subir hasta 800, 1000, 1500 pesos por circuito. Claro que son circuitos que me van a ahorrar mucho trabajo. Por ejemplo, el que les estoy mencionando es capaz de manejar 3 dígitos. ¿Y a qué me refiero con 3 dígitos? Bueno, pues que a sus salidas yo puedo conectar 3 displays con el mismo contador. Lo que acá tendría que hacer con 3 contadores integrados, con un solo circuito integrado, puedo manejar 3 y hay algunos que pueden manejar 4. Y algunos ya incluyen hasta el decodificador, listo para conectarse, pero utilizan un proceso que se llama multiplexado. ¿Qué es multiplexado? Hagan de cuenta que si yo me voy a compartir de nuevo, ustedes deberán de ver lo que sucedió aquí. Yo tengo mis salidas y me conecto a un display. Pero entre el display y el contador hay un decodificador. El circuito al que les estoy mencionando ya tiene incluidos los decodificadores. Y tiene, en lugar de tener las 4 salidas, tiene 7 para conectarse directamente a 3 o a 4 displays. O hay aquellos que todavía utilizan el decodificador, pero la ventaja es que es un solo contador que se conecta a 1, 2, 3 decodificadores y respectivamente a displays. Con esto, ¿qué quiero decir? Bueno, pues que han buscado reducir el tamaño de los circuitos, porque si empezamos a multiplicar aquí, bueno, nos vamos a dar cuenta que para manejar 4 dígitos necesitaría 4 contadores, necesitaría 4 decodificadores y 4 displays. Entonces, vean cómo va a aumentar el número de conexiones y de situaciones. En eso consiste que los circuitos más evolucionados tengan la particularidad de permitirnos pues ahorrar mucho espacio y la simplicidad para conectarse. Ahora,
El proceso de multiplexado, ¿en qué consiste? Que el contador envía su parte de conteo de unidades, en otro instante del tiempo envía su parte del conteo en decenas y su parte del conteo en centenas. Todos los valores salen de las mismas salidas, pero lo hace a intervalos de tiempo muy cortos. ¿Qué significa? Que primero manda lo de las unidades, luego lo de las decenas y las centenas. Y lo manda a los tres. Lo que hace es que también controla cuál de estos está activo y cuáles no deben de, por lo que entonces si yo mando las unidades a los tres dígitos, nada más lo voy a ver en uno porque los otros dos están desactivados. Cuando mande la parte de las decenas, desactivo centenas y unidades y nada más dejo ver lo que hay en las decenas. Y lo mismo hago con las centenas. A la velocidad que este circuito puede hacerlo, nos engaña. Y nosotros vemos tres dígitos diferentes cuando en realidad está mandando la misma información a los tres displays. Lo que maneja es cuál de ellos está activo y cuáles no. Entonces, más adelante les voy a dar un ejemplo más definido ya de cómo funciona para que entiendan cuál es el proceso de multiplexado. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No, maestro. No, profe. Bueno, entonces, por el día de hoy, le dejamos. Nos vemos el viernes y por favor sus tareas y vayan realizando sus prácticas. Que tengan un bonito día. ¿Para cuándo es el profe? Perdón. Las tareas para el viernes y las prácticas máximo para el siguiente miércoles. Bueno, pues entonces, Gracias. Gracias. hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Cuídense mucho, bye. Nos vemos, profe. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, igualmente.